Hoy te invito a mirar hacia atrás, a reconocer a ese niño o esa niña que fuiste. A través de este autorretrato vamos a recordar juntos lo lejos que has llegado y todo lo que soñaste cuando apenas empezabas a imaginar el mundo. Tal vez no te parezcas a lo que soñabas ser, pero si te detienes un segundo, verás que esa versión pequeña de ti estaría orgullosa de lo que has construido. Porque a veces vivimos tan deprisa que olvidamos agradecerle a quien fuimos por habernos traído hasta aquí. Soy Sara Alarcón, artista colombiana contemporánea, y este es mi primer autorretrato. Pero no es solo sobre mí. Esta es una invitación para que tú también le hables a tu yo del pasado y le digas gracias. Quiero compartirles el proceso de esta obra que está por acá atrás, y es una obra súper especial. Bueno, como todas son especiales, pero esta aún más porque es un autorretrato. La verdad es mi primer autorretrato y es de una foto que me tomaron cuando yo estaba pequeña. Yo tendría por ahí unos 8 años y me acuerdo mucho de este momento porque con mi abuela paterna, se llamaba Amelia, con ella jugábamos un montón, nos disfrazábamos, nos ponía pelucas, nos ponía sombreros, vestidos, bueno, de todo, y la verdad era muy divertido. Y esta foto me la tomaron en la casa de ella. Entonces nada, les quiero compartir cómo me queda este autorretrato. La verdad nunca me había pintado, me parece, no sé, como que me parecía un poco extraño pintarme a mí misma, pero igual lo voy a hacer y quiero que ustedes obviamente vean el proceso. Evidentemente la foto me va a servir de referencia, pero ustedes saben que mi estilo es expresionista, abstracto y obviamente muy colorido, distorsionado. Entonces nada, vamos a ver cómo nos queda esto, porque como siempre no tengo boceto, así que lo que salga en el lienzo. ¿Recuerdas qué soñabas cuando tenías 8 años? ¿O recuerdas cómo imaginabas tu vida de adulto? Tal vez querías ser un astronauta, un artista o un científico, o simplemente tener un lugar propio. Hoy quiero que pienses en esa versión tuya, no para juzgar lo que no lograste, sino para agradecerle lo que sí te permitió construir. Porque incluso cuando no sabías por dónde ibas, seguiste caminando. Esa parte tuya merece ser vista, escuchada y celebrada, y el arte puede ayudarte a hacerlo. A veces pensamos que el arte es para quienes saben, pero pintar no es solo una técnica, es una forma de hablar contigo mismo sin palabras. Cuando tomas un pincel y pintas a tu niño interior, no estás decorando un papel, estás diciendo: te veo, gracias por haber soñado esto y gracias por seguir. Hoy te muestro cómo este proceso, por sencillo que parezca, puede ser una herramienta de gratitud profunda. No necesitas hacerlo perfecto. Yo hice mi autorretrato sin boceto, como un ejercicio de gratitud conmigo mismo. Caso, esa niña de 8 años quería viajar, pintar, llenar el mundo de color y tal vez algún día tener su propio estudio. Hoy, mientras trazo estas líneas, pienso: tal vez no lo hice como imaginaba, pero hice algo aún más bello. Lo hice a mi manera. Quiero invitarte a reconocer también tus logros, incluso los invisibles. Superaste algo difícil, tomaste decisiones con valentía, cuidaste de alguien. Todo eso, tu yo de pequeño lo estaría aplaudiendo con mucha fuerza. Y tú también puedes pintarlo, escribirlo, cantarlo. Hazle saber que lo hiciste bien. Esta obra no busca parecerse a mí, no busca ser perfecta, busca parecerse a lo que siento cuando me abrazo a mí misma, a lo que siento cuando recuerdo que todo esto empezó como un juego con crayones. Esta es mi forma de decirme gracias por no soltarme la mano. Y tú también puedes hacerlo, tal vez no pintando, pero sí dedicándote un espacio, una carta, un dibujo, una foto, porque esa parte tuya no desapareció, solo está esperando a que la recuerdes. Bueno amigos, yo creo que ya terminamos esta obra. La voy a dejar así, es mi primer autorretrato, entonces yo creo que salió súper bien. La verdad es muy raro y un poco difícil pintarse a uno mismo. Creo que es más fácil pintar como otros objetos, personas, animales, bueno, pero igual lo logramos, me lo disfruté un montón. Y más porque la verdad mientras lo iba pintando como que recordaba el por qué hago esto, por qué creo, por qué pinto, por qué me levanto todos los días a hacer esto, y es algo que en realidad me apasiona, que amo demasiado, que esa Sara pequeñita de 8 años estaría súper orgullosa de estar viendo lo que estamos logrando hoy en día.
La verdad yo creo que uno cuando es niño tiene como esos sueños y quiere hacer mil cosas y pues digamos que pintar es, yo siento que una de las actividades que los niños más disfrutan, y ver que hoy puedo vivir de esto para mí es súper gratificante. Entonces yo creo que estoy honrando y estoy dándole muchísimo gusto a esa Sara de 8 años que pintaba todos los días, que hacía manualidades con la mamá, que hacía actividades creativas como mi mami lo llamaba. Y pues nada, hoy en día a esto es a lo que me dedico, así que estoy muy agradecida y les quiero mostrar cómo quedó. Así que vamos a ver un poco más de la obra en detalle y me van a acompañar a firmar la obra porque ya ustedes hacen parte de este proceso, así que vengan, vamos a firmar esta obra. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje hacia adentro. Hoy pinté a mi niña interior, pero lo importante no es la obra, es todo lo que me recordó. Y ahora quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de 8 años? Escríbelo en los comentarios y tal vez al hacerlo descubras que ya has cumplido más de lo que imaginabas. Si este video te tocó, compártelo con alguien que también necesite recordar quién era. Y si quieres seguir explorando cómo el arte puede ayudarte a reconectar contigo, suscríbete. Aquí siempre habrá un espacio para crear, sentir y recordar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!